Hermanos, amigos que me están viendo este día por medio de este medio, quiero decirles que mi deseo es que Dios bendiga su vida y bendiga a sus familias y que durante este tiempo de dificultad Dios haya estado proveyendo, sustentando y cuidando de sus vidas en sus hogares y que la gracia de Dios los haya cubierto y los siga cubriendo durante todo este tiempo tan difícil que estamos pasando. Mi nombre es Joel Reyes, soy pastor de una misión bautista en el área de Talanga, Francisco Morazán, pero hoy se me permitió el compartir con ustedes acerca de la palabra de Dios. Y esto es un gozo increíble, algo que se me permitió primeramente por parte de Dios y también por parte del hermano Daniel, que ustedes ya lo han visto también por este medio, que es de mucha bendición para muchas vidas, para muchas personas. Durante la guerra civil de los Estados Unidos, por ahí más o menos por el año 1861, 1865. En aquel entonces el presidente de los Estados Unidos era Abraham Lincoln. El ejército del sur preparó a un hombre como un espía, preparó a este hombre como un espía y lo envió al ejército del norte, lo introdujo ahí para que este hombre mirara cómo trabajaban, mirara cuáles eran sus estrategias, mirara cuáles eran sus metas y de esta manera pues poder causar daño al ejército del norte. Pero este espía fue atrapado y fue encarcelado. Obviamente pues sabemos que la paga o las consecuencias para un hombre que es atrapado por un ejército, por un gobierno y es considerado espía, pues las consecuencias es que es muerte. Este hombre automáticamente está castigado o está destinado a la muerte. Bueno, este hombre que ha sido capturado fue enviado a prisión y mientras él estaba esperando la fecha, el día en el cual él iba a ser asesinado, este hombre todos los días y todas las noches, él gritaba e insultaba a este hombre, a este presidente Abraham Lincoln, diciendo montones de palabras groseras, ofendiendo. Y realmente esto ya estaba alterando la paciencia de los guardias que lo estaban cuidando, y los guardias realmente decían: ya queremos que llegue el momento en el cual este hombre sea asesinado, porque realmente él merece la muerte. Lo increíble de todo esto, que el día que llegan los guardias y abren la reja y él los ve, dije: por fin voy a morir, ya quiero morir, no quiero seguir viviendo, mucho menos saber de ustedes, saber de tu presidente. Pero lo increíble que cuando los guardias llegan, abren la reja, van con un sobre blanco en sus manos y se lo entregan a este hombre. Viene este hombre y le dice: ¿y esto qué es? Los guardias se quedaron viendo unos a otros y dijeron: ¿saben? No sé qué pasó. Solo sé que alguien fue a donde el presidente a abogar por ti, a decirle que tuviera compasión de ti. No sabemos quién fue. ¿Y sabes qué sucedió? El presidente, el hombre al cual tú tanto odias, el hombre del cual tú tanto te has jactado, gritando, insultando, te ha otorgado la libertad. Y no solo eso, sino que te está permitiendo que vuelvas a tu casa, que vayas y disfrutes de tu familia y sigas tu vida normal, alejado de estos problemas que está enfrentando el país. Aquel hombre, sorprendido, no halló qué decir, pues él sabía que merecía la muerte, mas solo agachó su cabeza y se puso a llorar y dijo: no sé qué pasó, yo no me merezco esto, pero le doy gracias a Dios y al presidente por darme algo del cual yo no merecía. Pensando en eso, hermano, quiero que allá en sus hogares ustedes mediten por un momento.
¿Ustedes conocen a alguien que se identifique con una situación parecida? ¿A alguien o algunas personas en las cuales estén en un sentido condenadas a muerte? ¿Conocen de alguien que es capaz de salvar sus vidas también? ¿Sabe? Déjeme decirle que hay alguien que está dispuesto a perdonar nuestras vidas y darnos nuevamente la oportunidad de vivir una vida espiritualmente feliz. Pensando en esto, quiero que vayamos, si tienen Biblia ahí o si no, pues me pueden acompañar solo escuchando. En la carta de Efesios, en la carta del apóstol Pablo a Efesios, hermanos, capítulo 2, amigos que me están viendo, vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Y dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Oremos un momento. Amantísimo Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este día, gracias por este momento que tú nos permites, Señor, venir delante de tu presencia, pues primeramente reconociendo que somos pecadores, Señor, y que antes de venir a ti estamos condenados a muerte, Padre, pero que tu gracia salvadora, tu misericordia nos alcanzó y nos salvó. Y no solo nos salvó, Señor, sino también que nos da privilegios, bendiciones, Señor, en ti. Y no solo eso, sino también nos da responsabilidades también como hijos tuyos. Gracias, Padre, por todas las personas que me están viendo, que me están escuchando por medio de este medio. Sé tú bendiciendo toda esta comunidad, Señor. Sé tú bendiciendo a cada hogar de esta comunidad, Señor. Bendice, derrama bendiciones, cubra, Señor, con tu sangre preciosa cada familia, cada adulto, cada joven y cada niño, y que tu gracia se siga manifestando en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Ahora bien, ¿qué es lo que vemos en estos 10 versículos? Bueno, vamos a ver tres cosas, o mejor dicho, vamos a ver tres verdades acerca de la grandiosa salvación que Cristo nos brinda. Tres verdades acerca de la grandiosa salvación que Cristo nos brinda. Pues ¿para qué? ¿Con el fin de qué? Para que realmente le glorifiquemos a Él por estas verdades, amigos, hermanos que me están viendo, que me están escuchando. La primera verdad acerca de la gran salvación que Cristo da es que esa salvación da vida. Esa salvación da vida. ¿Por qué digo eso? Miren lo que dice en los primeros 3 versículos, hermanos, del capítulo 2 de Efesios. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira, lo mismo que los demás. El versículo comienza: y Él os dio vida a vosotros. Realmente en el texto original, hermanos, la frase os dio vida no aparece, pero realmente está de una forma implícito, no está
plasmado ahí, pero realmente está en la idea. Más adelante, del versículo 5 en adelante, vemos esa misma palabra, os dio vida. Entonces, está bien, es aceptable, pero en el original es como que dijéramos, y vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí, hermanos, es interesante, habla no solo de un pecado en específico, sino una actitud, un estado pecaminoso. Dice aquí el apóstol Pablo, posiblemente este primer versículo hace referencia a los gentiles. Dice, ustedes, vosotros, está hablando a ellos, a otras personas, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en vuestros delitos y pecados. Ahí la palabra en nos da a entender que no es un pecado en específico, sino un estado pecaminoso. Y realmente, amigos, hermanos, esto es verdad. Una persona cuando no ha sido regenerada, no ha sido cambiada, no ha sido salvado por Cristo, está en un estado pecaminoso, un estado continuo de pecado, y esto lo hace enemigo de Dios por causa del pecado, porque Dios no puede estar en comunión con el pecado. Y ahí habla cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí la palabra muerto no hace referencia a una muerte física. No está haciendo referencia a una muerte física, porque ustedes pueden decir, yo camino, yo como, yo me río, yo lloro. No, ahí está hablando de una muerte espiritual. Una persona que no está en comunión con Cristo, una persona que no ha recibido a Cristo, es una persona que está muerta espiritualmente hablando. Luego el versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí la palabra o la frase, la corriente de este mundo, se refiere al orden que corresponde al mundo en general. Todo el orden, todo lo que gobierna el mundo, que no tiene nada que ver con los parámetros o los estándares de santidad de nuestro Dios y Salvador. Es como que Pablo dice, ustedes estaban muertos porque estaban en un estado continuo de pecaminosidad debido a que seguían todos los parámetros o todas las costumbres, vamos a llamarlos de esta manera, o todo lo que gobierna o lo que normalmente el mundo en general hace, a eso se refiere, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siendo todo lo que el mundo ama hacer, todo lo que el mundo acostumbra a hacer, ama hacer. ¿Por qué? Porque esto es conforme al príncipe de la potestad del aire, dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa frase, al príncipe de la potestad del aire, se refiere, hermanos, en un sentido a Satanás. Sabemos que Satanás, obviamente, cuidado por Dios, es el que gobierna este mundo, es el que gobierna y controla toda la maldad en un sentido, pero controlan, vamos a decirlo así, pero de una manera él también está siendo controlado por Dios, porque no hay nada que se escape del control de Dios. Pero lo que dice aquí, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice, mire, ustedes estaban muertos, ustedes gentiles, estaban muertos en sus estados pecaminosos, porque seguían todo lo que el mundo hace, y todo lo que el mundo hace, en un sentido, dice Pablo aquí, es lo que Satanás quiere que ustedes hagan. Ya el versículo 3, Pablo se incluye también en este estado pecaminoso, en este estado de muerte espiritual antes de venir a Cristo. Mire lo que dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros, ve, el versículo 1 dice, vosotros cuando estabais muertos, pero en el versículo 3 ya se incluye, puede decir, se incluye él, o también todos los judíos pecaminosos, porque usted sabe que antes los judíos creían que la salvación en un sentido solo era para ellos y no para los gentiles, pero Pablo dice, tanto judíos como gentiles eran muertos espirituales, hacían exactamente lo mismo, estaban condenados exactamente igual. Dice nuevamente, leo el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es increíble, hermano. Dice el versículo 3, en otro tiempo, o sea, antes de venir a Cristo.
en los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo. ¿Qué? En los deseos de ¿qué? La carne. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vivíamos haciendo todo lo que la carne quiere que nosotros hagamos. Y obviamente, hermanos, cuando encontramos la palabra carne en su mayoría, hace referencia a todos los deseos pecaminosos, porque los deseos de la carne van en contra de los deseos del Espíritu. Entonces Pablo dice, nosotros también vivíamos en otro tiempo en los deseos pecaminosos de esta carne, lo que la carne deseaba hacer, lo que el mundo nos presentaba. Y no solo de la carne, sino de los pensamientos. ¿Qué está diciendo esta frase? No solo los deseos en un sentido espontáneo que queríamos y hacíamos, sino que también pensábamos y todo lo que se nos venía en nuestra mente lo hacíamos. Hacíamos cualquier clase de atrocidades. Hacíamos los deseos de la carne, los deseos del pensamiento, y finalmente dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás pecaminosos. Esa frase, hijos de ira, podríamos decirle también, éramos o merecíamos la ira. Merecíamos la ira, merecíamos el castigo de Dios. Resumiendo, les dije que la primera verdad acerca de la grandiosa salvación es que da vida. ¿Por qué digo eso? Porque los primeros 3 versículos nos dicen que son pecadores por naturaleza y están muertos. Ese es el estado del pecador, muerte. Pero en el versículo 4, hermanos, vemos el mejor pero, amigo que me está viendo, dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su grande amor con que nos amó. ¿Qué fue lo que movió a Dios para darnos vida? Su amor, su misericordia. Misericordia es eso que mueve a Dios a que tener compasión de nuestras miserias y perdonarnos. La segunda verdad de la salvación, hermanos, es que da privilegios en Cristo. También dice el versículo 5, aún no estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Ven, los primeros 3 versículos nos dice, estando muertos espiritualmente hablando. Pero ya el versículo 5 dice, y Él dio vida. ¿Pero vida a quién? En Cristo Jesús. Es Cristo, o por medio de Cristo, es Cristo el agente de esa vida. Nosotros, estando muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Después Pablo escribe ahí, por gracia soy salvo. Ya me imagino el gozo en el rostro del apóstol Pablo, decir, estaba condenado a muerte, merecía muerte, mas sin embargo, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Luego el versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Esa frase, hermano, y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, son palabras que están escritas de una forma que en la mente de Dios nosotros ya estamos resucitados, en la mente de Dios ya estamos sentados a la diestra de Jesucristo, y es una realidad que nadie la va a cambiar. Imagínense, los primeros versículos nos dice que estamos condenados a muerte, el versículo 5 dice que nos dio vida, y el versículo 6 dice que ya en la mente de Jesucristo, ya en la mente de Dios, nosotros ya estamos resucitados espiritualmente hablando. Y no solo estamos resucitados, sino que también ya estamos sentados en los lugares celestiales, en la atmósfera donde Dios gobierna, donde Cristo gobierna, ya no en la atmósfera donde gobierna Satanás, como lo dice los primeros versículos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Mire, Cristo es lo que hace posible toda esa verdad. No mi elocuencia, no mi buen comportamiento, no mi preparación, no, es Cristo, o por medio de Cristo que Dios nos resucita. Esas palabras, hermanos, ese versículo es increíble. Dice, Él nos resucitó, es Cristo. Usted y yo no hacemos nada. Nosotros solo estamos recibiendo esas bendiciones de parte de Dios. Usted no hizo nada para resucitarse espiritualmente hablando. Usted no hizo nada, ni puede hacer nada para lograr sentarse en los lugares celestiales con Cristo. Todo esto es realizado únicamente por medio de Dios, por medio, valga la redundancia, de Jesucristo. Entonces, la primera verdad de la salvación, de la gracia salvadora, es que da vida. La segunda es que da privilegio. ¿Qué privilegio nos resucita? ¿Qué otro privilegio nos pone en un lugar de bendición? Y hermanos, el versículo 7 lo vamos a pasar, después vamos a volver a él. Dice,
El versículo 8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Hermanos, estos versículos son importantes para dejar claro en la mente, tanto de las personas que el apóstol Pablo le escribió, y también para nosotros hoy en día, que lo único que es capaz de salvar es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por gracia soy salvo. ¿Qué significa gracia? Regalo inmerecido. Hermanos, nosotros merecíamos la muerte por causa del pecado. Al igual que el espía que fue atrapado, que recibió perdón, nosotros merecíamos la muerte porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos. Pero la gracia, que significa regalo no merecido, fue lo que nos salvó. Después dice por medio de la fe. Hermanos, ese por medio de la fe no significa que yo tengo que poner mi fe o que la gracia la pone Dios y que la fe la pongo yo para ser salvo. No, tanto la gracia como la fe son dones, son regalos de parte de Dios que recibimos en el momento de nuestra salvación. Tanto la gracia como la fe Dios nos la da, hermanos, porque nosotros no hacemos nada para recibir esa salvación. Solo somos el agente que recibe todas esas bendiciones. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Esto se refiere tanto a la gracia como a la fe, pues es don de Dios. Don que es regalo de Dios. Después dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Ve, no tiene nada que ver las obras, todo es regalo de Dios. Porque si yo digo, no, si yo me porto bien, si yo soy generoso, si hago estas cosas, entonces soy salvo. Pero si hago eso, doy a entender que el sacrificio de Jesucristo no es suficiente para mi salvación. Y realmente el sacrificio de Cristo es suficiente para nuestra salvación. Y la tercera verdad, hermanos, de nuestra grandiosa salvación es que da responsabilidades también. Mire lo que dice el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. En el versículo 9 dice, no por obra. No somos salvos por obra, porque si fuésemos salvos por obra, yo podría jactarme de esa salvación. No, no son por obra, es únicamente por la gracia y el don de Dios. Ahora bien, una vez que somos salvos, entonces vamos a poder practicar buenas obras, porque somos hechura suya, somos salvos, hemos recibido vida por medio de Jesucristo, creados en Cristo Jesús, dice nuevamente, para buenas obras. Hermanos, una vez que somos salvos, usted y yo podemos empezar a hacer buenas obras que van a ser en un sentido recompensadas por medio de Jesucristo en el tiempo futuro, hermano. Las obras que puede realizar o que realiza un pecador no van a generar ningún beneficio para su vida. Estas tienen beneficio hasta que usted haya sido transformado por medio de Jesucristo. Hermano, no son cualquier buenas obras. Dice las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Qué obras podríamos pensar en este momento? Bueno, les voy a recordar una. Expandir el evangelio. ¿Cuál fue la gran comisión? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Hermanos, ¿acaso no es una buena obra el expandir el evangelio, el servir para que otros vengan al conocimiento de Jesucristo? Obviamente sí, es muy importante. Entonces, si usted quiere practicar una buena obra, las cuales Dios preparó de antemano, predique el evangelio. Otra, ame a su prójimo. Otra, sea solidario con su prójimo. Porque no podemos decir que amamos a Dios y no amamos al prójimo. En resumen, hermano, dije 3 verdades acerca de la grandiosa salvación. Verdad número 1, da vida, porque estábamos muertos. Una persona sin Cristo es muerto espiritualmente hablando. Número 2, da bendiciones en Cristo. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esas bendiciones? Porque te resucita. Hermano, estabas muerto, te resucita, y no te resucita de cualquier manera, te resucita como dice el capítulo 1, versículo 20, el versículo 19 y 20 dice, el cual, de Efesios capítulo 1, 19 y 20 dice, el cual el supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según el poder que operó en Cristo, que resucitándolo de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Mire, ese mismo poder con que Dios utiliza para resucitar a Cristo y sentarlo a su diestra, es el mismo poder con el cual nos resucita a nosotros y nos sienta también a su diestra. Y también nos da responsabilidades, hacer buenas obras, como expandir el evangelio, como el ser solidario, como el mostrar amor. Y todo esto, ¿para qué? Mire lo que dice el versículo 7 del capítulo 2.
Dice nuevamente, leo, hermano, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir con eso? Nosotros, la iglesia, los que Dios ha salvado, va a mostrarnos en los siglos venideros al final como el mejor regalo. Es como quien dice, cuando una selección de fútbol es campeona del mundo, el momento máximo es cuando ellos logran levantar esa copa y mostrarle a todo el mundo que ellos son los mejores. En un sentido, esa es la idea. Dios, cuando venga su Hijo, levanta su iglesia, va a mostrar a su iglesia a toda la humanidad. Dice, esto es mi regalo favorito, esto es mi grandioso regalo. Dios nos va a mostrar en los siglos venideros como lo mejor de su creación. Y todo esto por la abundante riqueza de su gracia y en su bondad para con nosotros. Y el versículo termina en Cristo Jesús. Cristo Jesús es lo que hace posible todo eso. Entonces yo te animo, si tú no eres cristiano, tú estás muerto espiritualmente hablando, pero hay alguien que puede cambiar esa realidad y esa persona es Cristo Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces yo te animo, que no sos cristiano, recapacita, Cristo puede cambiar esa realidad. Y si tú ya eres cristiano, entonces vive glorificando a Cristo porque Él ha hecho una gran maravilla en tu vida. Que Dios les bendiga.